Entonces el primer principio es porque Dios es ¿qué? Es el único que es fiel. ¿Qué dice la Escritura? Cuando pases por las aguas, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. ¿Y qué más? Y si por los ríos no te anegarás. Y si pasares por el fuego, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Saben, apreciados, que hay algo que nosotros debemos aprender? Y es que el único ser sobre esta tierra que es fiel, que no te abandona, que no te deja nunca, es nuestro maravilloso Dios. ¿Saben? En el mundo en el que vivimos, solemos buscar nuestra felicidad en las cosas. Solemos buscar nuestra felicidad en las personas. Solemos buscar esa satisfacción teniendo la compañía de alguien. Pero precisamente por eso muchas personas en la vida se dan de golpes cuando esa persona en la que habían depositado su confianza, a la que le habían entregado su corazón, no le responde. ¿Han visto una situación de esas? Es triste. Yo me he encontrado con personas que lloran, dicen, pero yo no entiendo por qué, si yo le daba todo, si conmigo tenía todo, si yo lo amaba, si yo la amaba. Pero saben, apreciados hermanos, la Biblia es clara en afirmar que el corazón humano es perverso, ¿cierto? Engañoso y perverso, y que cambia. Pero el único que no cambia es ¿quién? Dios. ¿Sabe? Por ese solo hecho, nuestra mente debiese estar enfocada ¿en quién? En Dios, en el que es realmente importante. Y saben que Dios, la Biblia utiliza una figura tan bonita para hablar de la fidelidad de Dios. Isaías capítulo 49, versículo 15, hace una pregunta bastante impactante, ¿cierto? Dice, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz, ¿cierto? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Los papás que están acá, ¿serían capaces de abandonar a sus hijos? ¿Dejarlos a su suerte? ¿Serían capaces de hacer eso? La niña mira y se agarra de la mamá como que, ay mami, cuidado. ¿Seríamos capaces de hacer eso, apreciados? No, ¿cierto? Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice así, miren, aún si eso sucediera, yo nunca me olvidaré de ti. Pregunta, ¿hay padres que dejan a sus hijos? ¿Hay padres que abandonan a sus hijos? Sucede en el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Sucede. Pero miren, aunque eso pase, ¿cierto? Aunque es incomprensible, porque el amor de madre, el amor de padre es profundo, aunque eso sucediera, Dios nunca te va a dejar. ¿Te das cuenta de la profundidad de ese amor? Por eso nuestra mirada debiera estar enfocada ¿en quién? En Dios. ¿Saben? Pero hay una segunda situación, una segunda razón por la cual nuestra mirada debiese estar enfocada en Dios, y es porque Él aún no ha terminado conmigo. ¿Qué me quiere decir esto, hermanos? Porque yo, como creyente, como cristiano, soy una obra en transformación, en continuo avance, en progreso. Es decir, la vida cristiana es un proceso. Y yo quiero que me acompañen a la Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. De hecho, esto es uno de los versículos que más me gustan de la Escritura. Filipenses 1, 6. Yo estoy seguro que muchas veces lo conocemos de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oye, yo no sé, pero este texto es sumamente poderoso, porque habla de que tú eres una obra ¿en qué? En construcción, en continuo perfeccionamiento. No ha sido acabado aún, ¿cierto? Y saben, es consuelo para nosotros cuando de alguna forma fallamos, ¿cierto? Cuando de alguna manera, por las situaciones, hacemos algo que no corresponde, entonces podemos recordar, ¿cierto? No simplemente descorazonarnos y abandonar al Señor ni la iglesia, porque Dios aún continúa trabajando contigo. Mira, Dios inició una obra contigo y dice, porque estoy seguro que el que inició, ¿cierto? Comenzó esa obra contigo, la perfeccionará ¿hasta cuándo?
hasta el día de Jesucristo. Dios empezó una obra. Yo te quiero decir una cosa, Dios nunca deja nada inconcluso. Dios nunca deja nada inconcluso. Dios lo que comienza, ¿qué cosa? Lo termina. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto y Él nunca pierde una batalla, ¿cierto? Dios comenzó esa obra en ti, en tu corazón, y Dios te va a llegar a la victoria. Yo estoy seguro que como cristianos, ¿no? Al igual que yo, seres humanos, tenemos luchas en nuestro corazón. Y hay veces en las que sentimos ciertas situaciones que nos hacen preguntarnos, nos hacen, digámoslo, cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente vale la pena, ¿cierto? Si seguir al Señor merece la pena, ¿no? Pueden llegar esos momentos en nuestra vida de desánimo, ¿cierto? Esos momentos en los que no sentimos tal vez emocionalmente esa necesidad de hacer cosas, de orar, ¿cierto? Pero yo quiero decirte que en esos momentos no te debes guiar por tus simples sentimientos, sino por el principio de que Dios inició una obra contigo y de que Él la terminará. Él seguirá trabajando en ti en la medida en que tú abras tu corazón y le permitas que Él siga haciendo esa obra de transformación. Dios nunca te va a dejar, a menos que tú le rechaces y que tú voluntariamente te alejes de Él. Él siempre va a estar allí a tu lado buscando, ¿cierto? Me gusta mucho esa historia, esa parábola que se encuentra en Jeremías 18, ¿cierto? La parábola del alfarero, ¿cierto? Esa ilustración que el Señor utilizó para darnos a entender precisamente eso. Hermanos, que estamos en construcción, ¿cierto? Que si hemos fallado, de alguna manera, Dios puede restaurarnos. La parábola dice, la pueden leer en su casa, ¿cierto? Es muy bonita. Dice que el Señor le dijo a Jeremías, mira, ve a la casa del alfarero y allí te vas a dar cuenta de algo que yo te mostraré. Así que Isaías hace eso, ¿cierto? Y mira cuando el alfarero está, ¿saben qué es un alfarero, cierto? Los que trabajaban con el barro, ¿cierto? Moldeando. Y el alfarero estaba haciendo una vasija. De repente, esa vasija se le cayó y ¿cómo quedó? Completamente arruinada, ¿cierto? Pero ¿saben qué hizo el alfarero? Tomó ese barro, ¿cierto? Que estaba allí, blandito, ¿cierto? Moldeable, dispuesto, e hizo una nueva vasija. ¿Y saben qué dice el Señor? Así como el alfarero tomó esa vasija que se arruinó, ¿cierto? Y la hizo de nuevo, así puedo hacer yo con ustedes. Así puede hacer Dios contigo. Así que si tú en algún momento le has fallado al Señor, Dios te puede restaurar y Dios te puede transformar. Porque la tarea de Dios, porque el compromiso de Dios, el deseo de Dios es llevarte hasta el reino de los cielos. Dios aún sigue trabajando en ti. Primer principio por el cual debemos estar enfocados en Dios es porque Dios es fiel, ¿cierto? Dios es el único fiel. Segundo principio, porque Dios aún no ha terminado con nosotros, ¿cierto? Estamos en construcción. Tercer principio, por el cual debemos tener nuestro enfoque, nuestra mirada en Dios, es porque mi fe me da la victoria en un sistema anti Dios. Mi fe me da la victoria en un sistema anti Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Cómo fortalecemos nosotros como cristianos nuestra fe? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír, ¿cierto? ¿El oír de qué? De la palabra de Dios, los conocemos. Y miren, hay algo tan bonito que es el principio de la contemplación. ¿Qué dice ese principio? Que somos transformados, ¿cierto? A la imagen de aquello que acostumbramos a contemplar. Ojo con eso. No solamente a la imagen de Dios, ¿cierto? Sino a lo que contemplemos, a eso vamos a ser transformados. Y yo quiero decirte algo que es una realidad tremenda. Es que en el mundo en el que vivimos, el contexto en el que nos desenvolvemos, es un contexto anti Dios. Es sencillo. Tú miras la televisión, ves cosas que Dios no aprueba, ¿cierto? Tú miras, escuchas una música, ves cosas que el Señor no aprueba. Tú lees, o sea, todo lo que existe en este mundo está para satisfacer nuestros sentidos y el único fin es que tú te apartes de Dios. Vivimos en un mundo anti Dios.
Saben, yo no veo mucha televisión, ¿no? Pero, bueno, le voy a echar la culpa a mi suegra. A veces mi suegra va a la casa, ¿no? Y encienden el televisor, yo estoy trabajando allí en el computador, y por ahí por los lados miro lo que dan en la televisión. Me sorprendió ver un programa de que algo así como la batalla de modelos, una cuestión así, donde presentan, digámoslo, un transexual, o sea, una persona que se cambió de género, de sexo, ¿no? Se cambió y ahora era un hombre y ahora es una mujer. Y saben, llegamos a ver, somos expuestos tanto a estas cosas que con el tiempo llegamos a considerar que es algo completamente normal. ¿Se dan cuenta? Y no estoy, que no se entienda mal, no estoy en contra digámoslo, del deseo de esa persona, ¿no? Respetamos a esas personas, sin embargo entendemos que es algo que Dios no aprueba. Y saben, como hijos de Dios, muchas veces participamos de tantas cosas cuando nos acostumbramos a contemplarlo. Y saben, solamente la fe es capaz de darme la victoria en un mundo con el que vivimos, porque solamente la fe me permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. La Escritura dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, ¿cierto? Y a lo malo llaman bueno. Y saben, en el mundo en el que vivimos es de esa manera. Pero solamente cuando yo estoy conectado con el Señor, solamente cuando yo tengo mi mirada puesta en el Señor, puedo discernir esos engaños y puedo vivir una vida conforme a lo que Dios espera. Saben que es importante que mantengamos ese enfoque. Yo suelo mirar las redes sociales, ¿cierto? En el mundo en que vivimos uno utiliza ciertas cosas entendiendo y discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y me llama mucho la atención ver últimamente algunos, especialmente los jóvenes, cómo muestran con apasionamiento su tendencia política. ¿Se han dado cuenta de eso? A mí me parece fastidioso, la verdad. Uno abre y eso encuentra allí cuestiones políticas. Oiga, yo me pregunto y me cuestiono, oiga, si tan solo defendiéramos nuestra fe como defendemos una posición política, nuestra vida sería diferente, ¿no? ¿Han visto eso? No, que fulanitos son unos tal. Oiga, y he visto que algunos siempre andan buscando, mirando que hay conspiraciones en todos lados, ¿cierto? No, pero es que esto se hace para esto, lo que quieren es esto, y nos desenfocamos de lo que es realmente importante. Miren, la gran conspiración no es el capitalismo intentando, digámoslo, subyugar a los pueblos. La gran conspiración de este mundo es el enemigo tratando de apartar tu enfoque de Dios. Esa es la gran conspiración. Por eso, hermanos, necesitamos estar siempre vigilantes. Necesitamos estar concentrados y enfocados en Dios para que de esa manera podamos resistir esas acechanzas del enemigo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo puedo entonces yo mantener mi enfoque en Dios? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Y saben que para esto no hay una receta mágica, ¿cierto? No hay algo específico que podamos decir. ¿Saben por qué? Porque simple y sencillamente la relación con Dios es muy personal, en el sentido de que Dios nos habla a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, ¿cierto? De acuerdo a nuestra particularidad. Pero saben que hay cosas que podemos hacer para mantenernos conectados con Dios. Una de ellas es practicar la oración. Lo sabemos, ¿cierto? Bueno, más allá de saberlo, la pregunta es para ti en esta mañana. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú diariamente a la comunión con Dios a través de la oración? No sé, ¿cierto? Es algo que tú sabes. Pero yo quiero decirte que si tu deseo es mantenerte enfocado en Dios, necesitas pasar tiempo de calidad con Dios. Necesitas pasar tiempo en intimidad con el Señor. Si no estás haciendo eso, te quiero decir que estás corriendo un grave peligro. Porque cuando no desplegamos, cuando no disponemos nuestro corazón para recargarnos de la energía espiritual, entonces estamos poniendo nuestra vida en mucho peligro. Alguien
dice, no, miren, cuando yo me siento en peligro, cuando me siento vacío, lejos del Señor, ¿qué hago? Voy y reactivo mi vida de oración. ¿Saben? Pero alguien también puede, para mantener su enfoque en Dios, puede decidir leer, sacar un tiempo específico para leer la Biblia. Te pregunto, ¿lo haces? Amén, ¿cierto? Si lo haces. Si no lo haces, yo quiero decirte que es necesario, apreciado hermano y amigo. Es necesario, así como dedicamos tiempo, ¿cierto?, a la diversión, a las distracciones de este mundo, necesitamos sacar tiempo para estudiar la Escritura. Saben que es un desafío también, ¿cierto? No se hace por casualidad, precisa de una decisión de tu parte. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza humana se resiste a Dios, ¿cierto? Y yo sé que a veces cuando nos levantamos, ¿cierto?, nos queremos quedar unos minutos más allí o tal vez cansados, pensando en que debemos ir al trabajo. Pero saben que es algo maravilloso cuando tú entiendes que es tu compromiso, ¿cierto?, tu deber y tu privilegio dedicar unos minutos a escuchar la voz de Dios. Y cuando eso haces, entonces te llenas, y eso que puedes recibir en la mañana puede ser una bendición que te pueda sostener durante el día. No podemos apartarnos del Señor. ¿Saben que hay otra cosa también que podemos hacer que nos ayuda a mantenernos conectados del Señor? Y que es una cosa que regularmente dejamos de hacer. ¿Saben qué es? Cuando yo le cuento a otros acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Cuando yo comparto mi fe, entonces eso me ayuda a crecer. ¿Sabe por qué? Porque crea en mí la necesidad de llenarme de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Y cuando yo estoy compartiendo, entonces Dios como que reactiva esa necesidad de que para poder dar, yo tengo que recibir. Así que tú puedes mantener tu enfoque en Dios cuando tú compartes tu fe. Te pregunto, ¿lo haces? Yo no sé, ¿cierto? Pero debiéramos como cristianos ponernos la meta. Por ejemplo, podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Cada quien, pero podemos que no pase una semana, aunque una semana es un tiempo bastante prolongado, ¿no? Pero por lo menos una semana sin que hayamos compartido nuestra fe en el Señor Jesús con alguien. Y saben, cuando hacemos eso, podemos estar conectados con el Señor. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, precisamente nos invita, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. La Biblia precisamente nos invita a eso, apreciados hermanos, a que lo que somos, ¿cierto?, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, la dediquemos al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 12, 1. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 12, 1. Amén. ¿Saben qué dice? Amén. Gracias por esa lectura, hermana. Dice, por lo tanto, hermanos, miren lo que el Señor dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. ¿Saben? Ese debiera ser nuestro ideal, que nuestra vida sea una alabanza a Dios, que nuestra vida testifique de lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y saben que me gusta mucho la figura que Dios utiliza en la Escritura para, a través de la experiencia del profeta Jeremías, para decirnos a nosotros que fuimos creados con un propósito. ¿Saben? Cuando en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios se dirige a Jeremías, le dice algo importante, ¿cierto? Antes de que naciera, ¿qué cosa? Te conocí, ¿cierto? Y dice, te hice, ¿qué cosa? Profeta a las naciones. ¿Saben que hay un principio claro? Y es que tú fuiste creada, que tú fuiste creado con un propósito. Y saben, el ser humano muchas veces se afana, sufre, corre,
porque no es capaz de encontrar el propósito en la vida. Y si hay algo que no da paz en el corazón, es no entender su propósito. Porque nos hallamos desubicados, nos encontramos que nuestra vida no tiene sentido. Y saben, yo quiero que en esta mañana nos respondamos las tres preguntas que prometimos que íbamos a contestar en esta mañana, ¿cierto? Que la Escritura y que Dios va a contestar. La primera pregunta era, ¿por qué vivo yo? ¿Por qué vives tú? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué llegaste a la existencia? Es posible que en algún momento de tu vida hay alguien te haya dicho a ti, pero es que tú no sirves para nada. He escuchado casos donde la mamá le dice a los hijos, es que yo no sé para qué viniste a arruinarme la vida, me tienes aburrida. Es que tú eres un accidente, yo a ti no te quería tener. Y saben, cuando eso pasa, posiblemente podamos quebrantar ese corazón, ¿cierto? ¿Cómo se siente esa persona? Se siente como un fracaso, ¿cierto? Se siente que no vale nada. Pero yo quiero decirte que si ese es tu caso, yo quiero decirte que la Biblia, que Dios muestra razones por la cual tú estás en este lugar, por la cual tú vives. Acompáñame, por favor, a la Escritura, al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscarlo. Dice lo siguiente. ¿Saben qué es bonito? Porque este texto precisamente responde el hecho de ¿por qué vivo yo? O sea, ¿por qué viniste a la existencia? Dice la palabra del Señor, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben? Dice la Escritura, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Sabes por qué tú vives? Tú vives, viniste a este mundo, porque antes de que el mundo fuera, Dios te había visualizado. Dios te tenía entre sus planes y, ¿sabes? Dios hizo algo contigo. ¿Sabes qué hizo? Dios te escogió. ¿Dios qué? Te escogió. ¿Te das cuenta? Dios te escogió. ¿Y saben cuál es la gran tragedia del ser humano? En creer que Dios fue creado para nosotros, ¿cierto? Y parecemos que, miren, queremos vivir nuestra vida pidiendo y pidiendo como si Dios fuera un amuleto, ¿cierto? Queriendo llevar a Dios a donde nosotros queremos. Y es completamente lo contrario. Dios te escogió. Dios no fue creado para ti, sino que tú fuiste creado para Dios. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo lo tengo claro, entonces sé que mi vida debe darle gloria y honra a Dios. Entonces, ¿por qué vives tú? Vives porque Dios te escogió. Segunda pregunta, ¿importa mi vida? Hay personas que dicen, mi vida sí, eso es lo más importante, ¿cierto? Pero más allá de ese sentido de ego, hay personas que dicen, no, yo creo que no, porque si mi vida importara, si yo fuera importante, entonces mi esposa o mi esposo no me hubiese abandonado, ¿cierto? Si mi vida fuera importante, me hubiesen valorado en ese trabajo que yo tenía. Si mi vida fuera importante, entonces me tendrían en cuenta. Si mi vida fuera importante, entonces mis amigos me visitarían, tuviera muchos amigos, pero yo me siento solo. Pero yo quiero invitarte a que en esta mañana escuche lo que dice la Escritura. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Pero no nos perdamos de Proverbios. Proverbios 16, capítulo 4. ¿Sabes por qué tú viniste? O sea, tu vida importa. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios 16, versículo 4. ¿Qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso el malvado para el día malo. No te asustes, no te estoy diciendo malvado, ¿no? Lo que quiero que nos concentremos en la primera parte del versículo. ¿Qué dice allí? Todas las cosas ha hecho ¿quién? Jehová para sus fines. ¿Con qué palabra podemos reemplazar fines? Esa palabra fin. ¿Con qué? Propósito. Mira, en otras palabras, todas las cosas, lo creado, ¿cierto? Todo lo que existe, Dios lo hizo con un
propósito. Ahora, si tú te preguntas, ¿importa tu vida? Tu vida importa. ¿Sabes por qué? Porque haces parte del propósito de Dios para esta humanidad. Es decir, Dios te miró a ti, ¿cierto? Como dice en el principio que aprendimos primero, Dios te escogió a ti porque veía en ti alguien importante para cumplir un propósito. ¿Sabían eso? Todos nosotros fuimos creados con un propósito maravilloso, y es que a través de nosotros Dios pueda darse a conocer a otras personas. Y yo no sé si te ha pasado, pero saben, muchas veces a través de lo poco, ¿cierto?, que hemos conocido, Dios puede utilizar eso, ¿cierto?, para bendecir a otra persona. Es mismo con las mismas experiencias dolorosas, ¿cierto?, que sufrimos, y que otros puedan ver sostenidos por la mano maravillosa de Dios, es un testimonio poderoso, porque muchas personas se acercan y dicen, oye, ¿y por qué no te derrumbas? Viendo que en tu lugar yo me hubiese muerto, ¿cierto? ¿Por qué no caes? Y saben, es el momento de decir, porque hay un Dios maravilloso que me sostiene y que no me deja caer. Y eso, hermanos, es poderoso. Tú fuiste creado con un propósito. Para Dios no hay las casualidades. Dios no se equivoca. Y Dios te creó a ti porque quería lograr un propósito maravilloso. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6, el texto que habíamos dejado allí hace un momento. Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Oiga, este texto me parece extraordinario, maravilloso. Habla de propósito de Dios en ti, en mí y en todos nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Oiga, ¿para alabanza de qué? De su gracia. En otras palabras, fuimos creados, hermanos, para darle gloria a Dios. O sea, tu vida no es una casualidad. Tu vida existe porque Dios te creó con el propósito de que tú le dieras gloria a Dios. Fuimos creados para darle placer a Dios. Fuimos creados para que Dios se regocije en nosotros. Para que Dios, cuando nos mire, diga, este es un hijo mío. Esta es mi hija y se complace en buscarme. Esta es mi hija y está luchando por seguir mi camino. Esta es mi hija y tiene la intención de agradarme. ¿Saben? Dios se agrada cuando eso sucede. Ahora la gran pregunta, apreciado hermano y amigo que estás en este lugar. ¿Es tu vida una alabanza al Señor? Yo no sé, ¿cierto? Posiblemente la miras y dices, oye, está manchada. Pero yo quiero decirte que Dios, más allá de las circunstancias, Dios mira la intención de tu corazón. Dios mira la tendencia que llevas. A pesar de que podamos tener una vida destruida, Dios mira el deseo que tenemos de agradarle. Y Dios mira hacia dónde está dirigido tu enfoque. Hacia dónde es tu tendencia. Por eso, apreciados hermanos, en esta mañana, Dios nos invita a poner nuestra mirada en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios desea que pongas tu mirada en el Señor y que de esa manera tu vida sea transformada. Yo quiero terminar con lo siguiente. Hace unos años, unos investigadores en Estados Unidos encontraron algo muy particular. Encontraron una pequeña tortuga que tenía una particularidad, y era que tenía dos cabezas, dos cabecitas, y empezaron a estudiarla y se dieron cuenta de lo siguiente, que esa tortuga de dos cabecitas tenía dos cerebros, eran prácticamente dos tortuguitas en un solo cuerpo. La llamaron Haroldo. Oiga, y analizaban a Haroldo, pero saben que analizándola se dieron cuenta de que Haroldo empezó a tener unos problemas, porque habían dos cabezas en ella, dos voluntades diferentes, y mientras una tenía sueño y quería dormir, la otra tortuguita tenía hambre y quería ir a comer. Así que era esa lucha de voluntades, y muchas veces miraban y encontraban a Haroldo, a la tortuguita, allí dando vueltas sin poder avanzar, porque una cabecita alaba para un lado y otra cabecita alaba para el otro lado. ¿Saben la consecuencia? Fue que aquella tortuguita, por no ponerse de acuerdo, se murió de hambre.
Y saben, cuando yo miro la historia de Haroldo, puedo mirar en gran medida la historia de muchos de nosotros. Con nuestra mirada y nuestro enfoque puesto en el mundo, queriendo también seguir la voluntad de Dios, y no nos decidimos, una cabeza ala para un lado, otra cabeza para el otro lado. Y saben, vivimos una vida miserable, ¿cierto? Pero sabes, Dios en esta mañana te está invitando a que tú pongas tu enfoque en el Señor. Dios te está invitando a que eches de lado esa otra cabeza, ¿cierto? Y camines al frente y le digas: Señor, yo quiero seguir tu propósito. ¿Saben? Cuando Dios nos manda este mensaje, no es para decir: ay, ya cumplí con mi culto de la mañana, chao, adiós, bonito. No, Dios desea que tomemos decisiones. Y Dios en esta mañana ha traído este mensaje frente a ti precisamente para eso. Yo pregunto en esta mañana, apreciados hermanos y amigos, ¿habrá alguien que quiera decir: Señor, entiendo que mi mirada debe estar puesta en ti? Y como dice la Escritura, quiero poner mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque yo quiero que mi vida sea agradable delante del Señor. Porque yo quiero que cuando Dios me vea, se alegre porque yo le busco y porque mi corazón está enfocado en Él. ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor en esta mañana? Mira, amén, ¿cierto? Yo quiero pedirte que, si es así, te pongas en pie, ¿no? O te arrodilles allí y vamos a tener una oración. Que sea una oración diferente, una oración en la que le pidamos al Señor que permita que nuestra vida esté plenamente consagrada a Él. Vamos a orar. Amantísimo Dios, exceso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo porque tu palabra, Señor, tiene poder. Porque tú, Señor, la utilizas para transformar nuestra vida. Porque nos confrontas a través de ella y nos invitas, Señor, y nos muestra tu propósito. Padre eterno, en esta hora nos has enseñado que debemos tener nuestra mirada puesta en ti, Señor. Padre, posiblemente nuestra vida, nuestra mirada ha estado en las cosas de este mundo, Señor. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Queremos alabarte para que de esa manera nuestra vida sea una vida con propósito, sea una vida que honre y glorifique tu nombre. Señor, tus hijos se han puesto en pie. Tus hijos han doblado sus rodillas para en el silencio, en la intimidad de su corazón, buscarte, Señor. Permite que estos deseos sean colmados y que tus hijos, Señor, que tu pueblo sea transformado para honra y gloria de tu nombre. Queremos abrir nuestros ojos, Señor. Queremos levantarnos con la seguridad de tu bendición, porque tú lo has prometido. Quédate con nosotros. Acompáñanos y guárdanos. Perdona nuestros pecados, porque lo rogamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El Dios eterno te bendiga,